Et c'est quand même Malcher qui passe devant Aran. El Campeonato de Francia de producción seguía el rastro del formato de los años 70 para terminar mutando a la superproducción. Durante este periodo, la lucha entre los tres fabricantes franceses, Peugeot, Citroën y Renault, con algunos añadidos europeos más, dejarían unas disputas para los libros de historia. Las carreras de turismos, aunque muy lejos de las elitistas prestaciones de los monoplazas y de los prototipos, fueron un formato que la gente consideró más real, menos mitificado. Entonces podíamos disfrutar de coches de carreras que todavía presumían de la esencia pura del automóvil según sus creadores los trajeron al mundo. Máquinas con pinturas de guerra que eran capaces de evocar los mejores sueños del aficionado. Obviamente sus prestaciones mutaban con respecto a las unidades de calle, pero sabías que estabas ante tu coche, un modelo civilizado, un familiar, el que tenía tu vecino o el de tu mejor amigo, todos ellos en un formato de competición. Miles de domingos, después de una carrera, numerosas familias y cientos de jóvenes, en el bar, en el salón de su casa o en la propia grada, comenzaban a decidir qué modelo de coche comprar. Por supuesto, el resultado de la carrera la mayoría de las veces era crucial en aquella decisión. La historia del Campeonato Francés de Turismos comenzaba en 1976 con el Grupo 2, el cual sería reemplazado por el Grupo A partir de 1983. Como era habitual, la base de la regulación exigía que los vehículos ingresados procediesen de un modelo de producción, en este caso del que se hubieran ensamblado al menos 2.500 unidades. Ya en 1987 veríamos una nueva rotura de reglamento, dejando paso a unos turismos que ahora podrían construirse utilizando la normativa del Grupo B, tal cual. Este frenesí se prolongó hasta 1988, donde ahora los ya denominados superproducción competirían hasta el final de esa misma temporada. Un año después llegaría el Campeonato de Francia de Superturismo, y es en este punto cuando la categoría se aferró al sentido común adquiriendo el reglamento TOCA. Muchos soldados perdieron más de un cilindro tras este cambio. Entonces había dos clases, la de menos de 2,5 litros y la de más capacidad. No obstante, los coches estaban bastante igualados, y así lo demostró Dani Snovek, que con un Alfa GT V6 de 2,5 litros ganó más carreras que cualquier otro participante durante aquel periodo. El Peugeot 505 reemplazaría al 504, comercializándose entre 1979 y 1992. Este coche es muy especial. Primero, porque sería el último sedán de tracción trasera de la marca del León, y segundo, porque la versión prestacional de grupo corto, 2,2 litros y 200 caballos, fue desarrollada con la ayuda de Porsche, al menos el apartado que concierne a la sobrealimentación. Por otro lado, los 505 Superproducción no aparecerían hasta ser desvelada la versión turbo del modelo de fábrica. Esta dejaba a un lado el prolífico motor Dubran en favor del robusto 2,2 litros de origen Chrysler Simca. Este era un bloque de fundición también utilizado en los Talbot, Murena y Tagora, que tenía una construcción realmente robusta y le permitió soportar cargas de trabajo de hasta 300 caballos en las versiones multiválvulas Rock. El código interno de este prodigio era N9T, y había sido una inspiración para crear leyendas del motorsport, como el Citroën BX4TC Grupo B o los Chrysler 180 Grupo 2, que aquí en España estuvieron en manos de algunos grandes, como Juncosa o Antonio Albacete. Cuando en tierra española, con el soporte del departamento de competición de la firma de Villaverde, se iniciaba el programa de jóvenes talentos Simca, aparecerían estos brutales Chrysler 180 con el mencionado bloque Rock. De obligatoria mención es la unidad de Juncosa, que estuvo en la línea de los 200 caballos, derrotando a Antonio Albacete y su 180 semioficial. Rock hacía referencia al equipo de Fred Stalter, que había estado compitiendo en carreras de montaña, en la Fórmula 2
en turismos e incluso en rallies. Por supuesto, también se dedicaron a la construcción de motores, pero a mediados de los años 70, estos se habían ganado una discutible fama problemática. Quizás esto se deba a que estas preparaciones de Peugeot, realizadas junto a Joseph Lebris, tenían aproximadamente una vida útil de 1 hora, por lo que se necesitaban unos 23 motores para correr durante toda la temporada. Siguiendo la estela de los bloques JRD, GC Racing Development, descubrimos que los ROC hacían acopio de un sistema de doble encendido, una técnica que Alfa Romeo venía practicando desde los años 60 sobre modelos como el GTA. Pero lo mejor de la receta era que su culata, en lugar de su primario orden OHC, fue sustituida por una de doble árbol que aposentaba 16 válvulas. El exquisito resultado desembocaba en 300 caballos a 8.000 revoluciones, una potencia ya considerable apenas prendidos los años 70. Dicho esto, uno se para a pensar en lo genial que habría sido el nacimiento de un 505 turbo 16 válvulas. Hay que tener en cuenta que este fue un motor construido para competir en la Fórmula 2 contra los diestros desarrollos que Cosworth maquinaba en torno a los VDA de Ford, los VDX. Eso nos da una ligera idea de la tecnología que entonces se estaba cocinando, y es cuanto menos complejo penetrar en cada rincón técnico de este prodigio. Algunos foros ingleses y franceses esclarecen incluso información sobre el veterano Lada Niva inscrito en el Dakar de 1987, el cual iba armado con uno de estos motores N9T Stroker a 2,4 litros, un bloque Lada Porsche y una culata de origen OHC de 8 válvulas. Aun con estas limitaciones, el reconocido 4x4 derramó sobre las dunas del desierto 280 caballos. Es en este punto, tratando la culata multiválvulas que ROC decidió utilizar en el N9T, donde se arroja luz sobre nombres como BMW y Schneider. Aunque directamente estos sean títulos que no están emparentados, se ha llegado a documentar que el propio bloque ROC, en su totalidad, es una clara inspiración del prolífico M10 de BMW. La culata de 16 válvulas, por otro lado, presenta una arquitectura casi idéntica a la del 20/4 fabricado por Schneider para el BMW 2002. Algo parecido sucede con las culatas ensambladas en los BMW 320 IS de los 80, la versión light del M3 lanzada por BMW para evitar el gravamen del mercado italiano y portugués, donde, valga la redundancia, se pueden apreciar importantes similitudes con las prácticas de ROC. Y es que es normal, si al final estamos tratando con algunos de los 4 cilindros más explosivos, si no los más de aquel entonces. Danielson, un experto preparador francés, estuvo a cargo del desarrollo del Peugeot 505, en primera instancia de la versión del campeonato de producción y seguidamente del superproducción, pero no sería Peugeot quien iniciaría las tareas y los contactos de este nuevo plano, sino que sería promovido por Jean-Pierre Beltoise, un personaje clave en este desarrollo y en toda la historia de las carreras francesas. Peugeot, aunque en principio sí mostrase cierto apoyo al proyecto, este sería meramente amistoso y no contribuiría al desarrollo ni al soporte del nuevo turismo de carreras 505. Sería a través del Groupement des Concessionnaires des Automóviles Peugeot que el 505 podría seguir siendo inscrito en el campeonato. Beltoise era un piloto que inicialmente conduciría para BMW, obteniendo el título de los 2 primeros campeonatos franceses, de 1976 y 1977. Había ganado en su pasado hasta 11 títulos del campeonato francés de moto antes de pasarse a las 4 ruedas, y además contaba en su palmarés con una victoria en la Fórmula 1, nada menos que en el Gran Premio de Mónaco de 1972 corriendo para BRM. Es entonces cuando se convirtió en un ferviente defensor de este campeonato de turismos. Como promoción para esta serie, creó una agencia con Philippe Gadjan, y es donde aparecerían los primeros 505 de carreras, ya construidos por Danielson, con un motor de 2 litros, 188 caballos y unos escasos 870 kilos. En 1982, el Gran Peugeot ya daría un importante salto potencial hacia los 240 caballos, una cifra que se había conseguido, entre otras cosas, sustituyendo la inyección por 2 carburadores Weber de doble cuerpo. La letra pequeña de esta evolución era el incremento de peso, que aunque siguiese siendo retenido, ahora ascendía a 950 kilos. El coche se haría con las victorias de Magny-Cours y Montlhéry,
Y gracias a esto, y su colorida librea, entre otras cosas, este 505 pasó a ser de ser un elegante y comedido sedán al héroe de toda una generación de jóvenes franceses. En el 83, ya con la versión turbo disponible, se ofrecía una base importante para el 505 de carreras. Dotado del bloque Rock, el salto de potencia era brutal, ahora declarando 440 caballos nada menos en sus primeras participaciones. Aunque las cifras eran considerables, también lo eran las de sus rivales, y durante esta etapa el Peugeot no lograría demasiado éxito. Sus constantes problemas electrónicos le dejaron fuera de las mejores disputas del campeonato, donde el Renault 5 se estaba convirtiendo en el modelo a batir. Beltoise correría junto a dos de sus tocayos, Jean-Pierre Jagger y Jean-Pierre Malcher. En los años sucesivos, el 505 Superproducción ya declaraba 550 caballos de potencia y ahora presumía de una carrocería más ancha, un nuevo kit aerodinámico y la transmisión del 205 Turbo 16. Fue una radicalización tan extrema que incluso la propia Peugeot abrió los ojos y decidió utilizar estas prácticas para dar un nuevo impulso al 505, cuyas ventas comenzaban a decrecer. En 1985 se sustituiría la copa del simpático Samba en favor del 505 Trophy. Era una parrilla compuesta de versiones turbo con un recorte en la báscula de 40 kilos y unos kits de potencia que le llevaban a los 230 caballos. Posteriormente también comenzarían a comercializarse algunos de estos kits a particulares. No era un formato tan agresivo y tan espectacular como el Superproducción, pero era una berlina de tracción trasera con más de 200 caballos. Cierta diversión estaba asegurada. Se trata de un modelo que no destacó precisamente por su palmarés, sino por su carisma. Sus 6 victorias totales se resumieron, 3 de ellas conseguidas por Beltoise, en las citas de Montléry, Paul Ricard y Nogaro, y otras 3 para Jabouille, repitiendo en Nogaro, John Perrenois y en Rouault-les-Essarts. Qué gran coche el 505 en todos sus formatos, todas sus versiones, y concretamente he querido traer el Superproducción ¿por qué? Pues porque siempre se habla del 21, del 5, incluso de la X, pero el 505 es como que está ahí más rezagado, ¿no? Es el que menos demanda popular tiene en esta categoría. Así que decidme qué os parece, no dudéis de que irán llegando todos los modelos Superproducción al canal, porque fue una categoría muy loca y nos dejó momentos increíbles, y forma parte de los libros de historia del motorsport, ¿no? Así que dejadme vuestros comentarios, dejadme vuestras preguntas, iré respondiendo paulatinamente a todos según vaya teniendo un rato. Darle like, compartir, como siempre. Quiero agradeceros el gran soporte que está teniendo últimamente el canal, sois increíbles, así que vamos a seguir así. Como siempre, muchísimas gracias, Masters, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.